Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, nuestro culto en casa. Un momento maravilloso para poder conectarnos con la presencia de nuestro Padre Celestial. Un momento hermoso donde venimos a deleitarnos delante de Él, donde venimos a decirle a nuestro Dios cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Así que los invito a cada uno de ustedes para que en el lugar donde se encuentren se pongan de pie, levanten sus manos como símbolo de reverencia y de adoración a nuestro Padre Celestial. Mi Rey Celestial, mi dulce Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos contigo, mi Dios, por tu amor y tu bendición, Señor, porque una vez más nos has dado el privilegio de estar delante de ti. Una vez más, oh Rey, ese milagro de vida se ha hecho realidad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos, bendito Dios, que no estamos solos, que podemos estar y disfrutar de tu compañía, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, porque aunque tal vez dentro de nuestra vida haya circunstancias difíciles, hayan cosas tal vez desagradables ante nosotros, sabemos que contigo podemos confiar, Señor. Sabemos que no estamos solos, que eres tú el que se encarga, Señor, de todas nuestras dolencias, que eres tú el que se encarga, bendito Rey, de todas nuestras aflicciones, Padre. Estamos agradecidos, mi Señor, porque solamente, bendito Dios, contigo, Señor, podemos tenerlo todo, mi Rey. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aunque tal vez hayan problemas a nuestro alrededor, tú eres el que nos da paz, el que nos da calma, el que nos da consuelo. Padre Santo, queremos agradecerte, mi Señor, por inclinar tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos perdón, mi Señor, si tal vez hemos hecho cosas delante de ti desagradables, si tal vez, bendito Dios, no hemos correspondido a tu amor, bendito Señor. Perdónanos si tal vez no hemos sido dignos de estar delante de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que limpies, Señor, todo nuestro pecado, que laves nuestras culpas, Señor amado, y que nos permitas presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón renovado, con un corazón nuevo, bendito Dios, que quites de nosotros todo corazón de carne, Señor, que quites de nosotros, mi Rey, todo corazón de piedra, y pongas en nosotros un corazón de carne, que hagas de nosotros personas sensibles a tu voz, personas dignas de poder estar y de disfrutar delante de ti, bendito Rey. Padre Santo, hoy queremos deleitarnos delante de tu presencia. Tu presencia es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Tenerte a ti, oh Dios, es nuestra mejor herencia, bendito Señor, porque tú lo llenas todo, tú llenas cada vacío que hay dentro de nosotros. Hoy te presentamos, mi Dios, toda nuestra vida, Señor, nuestros corazones tal vez malheridos, nuestros corazones, Señor, tal vez agrietados, mi Rey. Hemos permitido que en muchas ocasiones el estrés, el afán de la vida, las dificultades o los problemas nos lastimen. Hemos permitido y hemos abierto puertas para que las diferentes circunstancias dañen nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Hoy pedimos perdón por eso, Señor, y te pedimos para que seas tú, Dios del cielo, dándonos una nueva visión, Señor, permitiéndonos ver la vida así como tú la ves, con amor, valorando todas las cosas que tú nos regalas, bendito Padre. Dándonos cuenta, Señor amado, todas las grandezas que tú tienes para cada uno de nosotros, cómo tus maravillas, Señor, nos acompañan en toda y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Hoy queremos darte gracias, oh Señor, por nuestra vida entera. Hoy queremos darte gracias por nuestra familia. Hoy queremos agradecerte por el empleo, por la salud, por la provisión que tú nos das. Gracias por tu protección, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, por todas las cosas que tú has creado, Señor, solo para que seamos felices, mi Rey. Gracias, bendito Padre Celestial, porque en cada momento, Señor, en el que tal vez nos sentimos más tristes, en el que tal vez nos sentimos que ya no tenemos fuerzas, tú estás ahí y nos levantas, bendito Rey. Gracias, oh Dios del cielo, porque cada vez que tal vez estamos en un rincón llorando debido a nuestros problemas, Señor, llenos de tristeza, de amargura, de desolación, tu presencia viene, Señor, y nos conforta, nos levanta, bendito Dios. Gracias, Padre amado, porque tal vez cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer, oh Señor, podemos confiar en ti
y tú nos guías, bendito Rey, tú nos muestras el camino, Señor. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios. ¿Cómo no agradecerte, mi Señor, si solo tú haces posible que nuestra vida sea cada día mejor? ¿Cómo no agradecerte, Padre, si solo tú, Señor, nos muestras tu amor incondicional? ¿Cómo no agradecerte, mi Rey, si tal vez sin merecerlo, tú nos has llamado a estar delante de ti? Nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu voz, nos das el privilegio de conocerte cada día más. Nos has llamado a ser parte de tu rebaño, Señor. Nos has llamado desde el cielo a ser tus siervos, bendito Rey, a ser tus amigos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor amado, por todo ese amor infinito. Gracias, mi Señor, por toda tu bondad, por tu misericordia que es nueva cada día. Gracias por esa provisión, gracias por esa protección que tú nos das. Gracias, mi Rey, por levantar nuestras manos cuando ya no tenemos fuerzas. Gracias, bendito Padre Celestial, por guiar nuestros pasos, bendito Rey. Hoy en esta noche maravillosa, Señor, en este día de culto, queremos presentar, oh Rey amado, nuestra vida entera, Señor, con nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor, y tú sabes lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Hoy te pedimos que suplas esas necesidades conforme a tu voluntad, mi Rey. Que tengas en cuenta a aquella persona que esté enferma, bendito Dios. Que sea tu mano poderosa, sanando y restaurando, bendito Padre. Que seas tú, bendito Dios del cielo, tomando a aquellas personas tristes y dando consuelo, llenando de nueva vida, bendito Rey. Padre Celestial, esos huesos secos, Señor, hoy te pedimos que seas tú soplando vida sobre aquellos, bendito Dios, dándoles nuevas oportunidades, dándoles nuevas maneras de ver las cosas, bendito Rey. Hoy te pedimos por aquellos hogares, bendito Dios, que tal vez se sienten desanimados, que se sienten solos, que seas tú, Señor, ese cordón de 3 dobleces, bendito Rey. Que seas tú, oh Padre Santo, esa roca, bendito Dios, donde todos nosotros podamos edificar nuestra casa, bendito Padre, para poder estar seguros, para poder estar tranquilos, para poder disfrutar de esa paz que solo tú sabes dar, mi Rey. Gracias, oh Señor, te damos. Hoy te pedimos que tu palabra, mi Señor, sea hablándonos conforme a nuestra necesidad, que esa palabra sea cobrando vida en nosotros, que esa palabra nos transforme, que seas tú, Señor, a través de ella, bendito Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que sople, Señor, es sobre cada uno de nosotros ese aliento fresco, Señor. Espíritu Santo de Dios, convéncenos de pecado y permítenos hoy conectarnos con nuestro Padre Celestial, que nuestro espíritu se conecte con el tuyo, oh Dios, y que podamos hoy sentir esa cercanía, que podamos sentir tu presencia en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Hoy esa palabra, bendito Rey, que compartimos, la dejamos en tus manos, porque sabemos, Señor, que en medio de tu palabra tú estás presente, Señor, que podemos encontrarte en ese rincón, bendito Padre, que hoy tú nos hablas, bendito Dios, con esa voz audible que llegará a nuestra vida, a nuestro corazón, que transforma nuestros pensamientos, que nos hace nuevos cada día, Señor. Padre de los cielos, sabemos que tú quieres una vida de excelencia, Señor, en cada uno de nosotros, familias de excelencia y una sociedad de excelencia. Permítenos conocerte, permítenos acercarnos a ti, bendito Dios. Permítenos sentir, oh Rey amado, ese regalo maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Tu presencia, Señor, se mueve con poder en cada uno de los rincones donde hoy tu nombre es invocado, mi Dios. Grande y maravilloso eres tú, mi dulce Padre Celestial. Y todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches. Hoy continuamos en este culto en casa. Recordemos que cada uno de nosotros celebramos una fiesta para nuestro Dios, en la cual podemos expresarle a Él todo nuestro amor, pero en la cual también permitimos que Él nos hable a través de su palabra. Por eso es tan importante el estudio de su palabra y por eso Dios nos ha mostrado que debemos estudiarla de manera secuencial. Por eso entonces para hoy nos corresponde Éxodo, el capítulo 1. Y el tema para hoy, actitud frente a los cambios. Cuando hablamos de cambios, muchas veces genera miedo, genera incertidumbre. Cuando alguien está acostumbrado a hacer algo, estamos acostumbrados tal vez a realizar determinada actividad, estamos acostumbrados tal vez
a hacer diferentes rutinas, a tener diferentes acciones y estamos tan cómodos con ellas, ya nos adaptamos a ellas, que cuando alguien nos habla de un cambio, generalmente ocasiona en nosotros miedo, generalmente ocasiona en nosotros en pánico a veces, en otras ocasiona enojo, otras personas tal vez se sienten abrumadas cuando se habla de algún tipo de cambio. Y hoy Dios quiere mostrarnos que los cambios en realidad no son malos, que los cambios son necesarios e importantes para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento familiar, para nuestro crecimiento tal vez laboral o empresarial. Muchas veces estamos tan acostumbrados a algo que no vemos las fallas que estamos teniendo. Estamos tan acostumbrados a algo que tal vez no nos damos cuenta de los errores. Creemos que todo está perfecto, pero cuando vienen los cambios es cuando empezamos entonces a sufrir. Vamos a ver en Éxodo 1 qué nos dice el versículo 8. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Si recordamos, José estaba ya en Egipto una vez que enfrentó nuevamente y conoció nuevamente a sus hermanos, envió por ellos. Jacob y todos sus hijos entraron a la tierra de Egipto, una tierra maravillosa, una tierra que tenía todo, donde ellos estaban ejerciendo su vida de la mejor manera. Sin embargo, veamos lo que nos dice en el versículo 6. Después José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Vemos entonces que se levantó una nueva generación. José y todos sus hermanos y su padre murieron y se levantó una nueva generación de israelitas, pero también una nueva generación en el poder de Egipto, un nuevo faraón. Y en ese versículo 8 dice algo importante, dice, se levantó al poder un nuevo faraón, quien no sabía nada de José. Un nuevo gobernante que al no conocer a José, obviamente no tenía las mismas contemplaciones con los israelitas. El gobernante anterior conocía a José y por tanto le permitió a José y a toda su familia tener una buena vida, tener buenas tierras y tener de alguna manera ciertas contemplaciones. Pero ahora ese nuevo gobernante, al no conocer nada de José, no le interesaba beneficiar a los israelitas. Vemos entonces que empieza un cambio, en primer lugar para Egipto, pero también un cambio muy importante para Israel. Veamos que dice versículos 9 y 10. Le dijo a su pueblo, hay muchos más israelitas que egipcios, y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en el caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo y luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Empieza a haber entonces un cambio en ese gobierno, un cambio que va a afectar, como decimos, tanto a Egipto como a Israel. Llega un nuevo gobernante que se da cuenta de algo importante y dice, los israelitas son muchos, los israelitas están progresando, en cambio nosotros no. Él se da cuenta que su nación no está avanzando, que todo lo contrario, está disminuyendo. Él se da cuenta que los gobiernos anteriores han dejado crecer a una región que probablemente podría convertirse en sus enemigos. Y es entonces cuando este faraón decide iniciar un cambio. Es entonces cuando este faraón se da cuenta que de seguir así su tierra, de seguir así su región, va a ir al fracaso. El primero en cambiar entonces es el faraón, es la mente del faraón, al decir, estoy equivocado, mi región está en problemas. Cuando nosotros entonces se viene un cambio en nuestra vida, muchas veces, como decimos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia, creemos que todo está bien y no aceptamos en ocasión los cambios cuando creemos que todo está bien. Pero ¿qué pasa
cuando evaluamos nuestros errores. Es necesario para esos cambios evaluar nuestros errores y evaluar nuestras debilidades. El darnos cuenta que tal vez eso que estamos viviendo no nos está llevando a resultados positivos, que tal vez eso que estamos viviendo en ese momento no nos está llevando al crecimiento. El faraón se dio cuenta que todo a su alrededor estaba impidiendo que Egipto creciera, y por el contrario se da cuenta que son otros los que están creciendo, que el pueblo de Israel está creciendo mucho más, que el pueblo de Israel está siendo bendecido, que el pueblo de Israel es próspero. Entonces el faraón empieza un cambio que tal vez para ellos como Egipto es muy bueno, porque ahora entonces para ellos como Egipto empieza a ejercer su poderío, empiezan a ejercer su soberanía y se dan cuenta de que no se pueden dejar disminuir por un pueblo extraño. Para Egipto entonces ese cambio era muy bueno, un cambio positivo, un cambio que les permitiría a ellos obtener mejores resultados. Pero pasa lo contrario para Israel. Para Israel eso traía consigo un cambio negativo. Veamos qué dice versículos 9 y 10. Él les dijo a su pueblo entonces: hay muchos israelitas, hay más israelitas que egipcios, y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que se sigan multiplicando. Si no lo hacemos, en el caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo y luchar en contra de nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. En el versículo 11. Por esta razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento del faraón. Vemos entonces que cambian las circunstancias tanto para Egipto y tanto para Israel. Al principio estaban todos muy cómodos, los israelitas muy cómodos viviendo en medio de Egipto, tal vez ejerciendo sus mismas costumbres, tal vez haciendo lo mismo que hacían los egipcios, y los egipcios también muy cómodos rodeados de los israelitas. Nadie se había dado cuenta los posibles riesgos que esta unión traería. En cambio, el faraón se da cuenta de esos posibles riesgos. Se da cuenta que son más poderosos, se da cuenta que pueden avanzar mucho más y se da cuenta que de seguir así, tarde o temprano, su país, su región, iba a ser disminuida y iba a terminar en ruinas. Dios nos dice hoy entonces cuál es nuestra actitud frente a los cambios. Estamos tal vez tan acostumbrados a eso que estamos haciendo que no nos damos cuenta de nuestros errores. Estamos tan acostumbrados a seguir esa rutina que muchas veces estamos acabando con nuestra propia vida sin darnos cuenta. La rutina, la costumbre, lo único que genera es estancamiento y genera tal vez escasez. Muchos de los matrimonios se destruyen no por, la mayoría de las personas dice por infidelidades, pero realmente la mayoría de los matrimonios se destruyen llevados por la rutina, porque siempre hacen lo mismo, porque el esposo llega de la misma manera, porque la esposa se comporta de la misma forma, siempre el mismo saludo, siempre hacen absolutamente lo mismo. Y llega un momento en el que uno de los dos termina cansándose. Y por salir de esa rutina entonces cae tal vez en otras cosas como las mentiras, los engaños o las infidelidades. Esa rutina, esa costumbre los lleva a no evaluarse, a estar tan cómodos como están que no se dan cuenta que es necesario un cambio. El faraón se da cuenta que es necesario ese cambio y obliga a que haya un cambio. Y sin darse cuenta, ese cambio, como decimos, afecta a las dos naciones. Para Egipto son cambios positivos, la oportunidad de ejercer poder, la oportunidad de ser superiores, la oportunidad de crecer. Para Israel era un cambio que aparentemente traería solamente cosas negativas. Más trabajo, más esfuerzo, ahora eran obligados a construir ciudades, ahora eran obligados a hacer diferentes cosas. Vemos entonces que todo cambio es necesario, que en ocasiones
habrán cosas positivas para ciertas personas, pero que en ocasiones tal vez habrán cosas que nosotros consideramos negativas, que muchas veces frente a un cambio habrá oposición. Veamos qué dice el versículo 15 y 16. Había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fuba, que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo: cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Para que Egipto pudiera llevar a cabo ese cambio, no podía hacerlo de buena manera. Lastimosamente vemos que Egipto tiene que ejercer su poder de una manera equivocada. Empieza tal vez con amenazas, empieza con abuso de poder. Egipto quiere lograr su objetivo de cualquier forma. Y el cambio que ellos pretenden hacer lo hacen sometiendo a los otros. A través, como decimos, de malos tratos, a través de imponer más trabajo, a través de amenazas, de tratos bruscos. Muchas veces, cuando no se halla una manera correcta de hacer las cosas, termina habiendo entonces ese abuso de poder. Y vemos tal vez cómo en muchas empresas sucede eso. Cuando no pueden sacar a flote ese plan de la mejor manera, lo que hacen tal vez es amenazar al empleado. Es decirle: si no haces las cosas, te vamos a echar. Si no haces las cosas, vamos a disminuir tu sueldo. Empiezan con amenazas, empiezan a través de oposición, empiezan con malos tratos. Esa no es una manera adecuada de llevar a cabo ese cambio, porque lo están haciendo pasando por encima de las otras personas. Egipto pretendía sobresalir, pero la manera que encontró de hacerlo era pisoteando a los hebreos, lastimándolos, obligándolos a trabajar más de la cuenta, obligándolos a comportarse de manera equivocada. Aquí no nos habla la reacción de los hebreos, pero podríamos imaginar cómo se sentían los hebreos en ese momento. Estaban acostumbrados a vivir bien, vivían en paz, vivían tranquilos, pero de la noche a la mañana llega un nuevo líder que empieza a maltratarlos, que empieza a obligarlos a trabajar más de la cuenta, que empieza a menospreciarlos. Ellos tal vez en ese momento se sentirían tristes, se sentirían desolados, se sentirían que ya no pueden más. Muchas veces sucede eso en nuestra vida. Cuando esos cambios se presentan de esa manera tan brusca, no solamente nos generan miedo, no solamente nos generan incertidumbre, sino que muchas veces nos generan rabia, nos generan resentimiento, en otras ocasiones genera tristeza, genera desolación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está acostumbrado y tiene un trabajo determinado y por algún motivo tiene que dejar ese trabajo? Tal vez por cuestiones de salud, tal vez tiene que dejar ese trabajo porque se tiene que trasladar de ciudad o porque tal vez ya no sirve como trabajador en esa empresa, porque tal vez sus capacidades se limitaron y ya no sirve para poder avanzar dentro de esa empresa. O sencillamente porque la empresa tal vez no está pasando buenas épocas, porque la empresa tiene que hacer un recorte de personal y se ve obligada de alguna manera a terminar el contrato a ese empleado. Viene entonces el miedo, viene la incertidumbre, vienen tantas cosas consigo que para muchas personas es difícil de sobrellevar. Pero a través de este capítulo Dios quiere que entendamos que los cambios son necesarios. Independientemente de cuáles sean esas circunstancias, nosotros debemos tener claro que siempre van a existir cambios, que deben existir los cambios. Si queremos nosotros avanzar, debemos saber que esos cambios en nuestra vida son necesarios. Para algunos, tipo el faraón, serán muy positivos. Para otros, tipo Israel, serán cambios aparentemente difíciles y duros. Pero es ahí entonces de nuestra actitud va a depender el éxito o el fracaso. ¿Cómo miramos nosotros ese cambio que se está llevando a cabo? ¿Con qué actitud nosotros vamos a enfrentarnos a ese cambio?
Podemos ser aquellos que nos ponemos a llorar, que nos ponemos a lamentarnos, o por el contrario, somos aquellos que tomamos nuevas fuerzas para poder seguir adelante. El cambio entonces es necesario porque desarrolla nuestra fortaleza. Veamos qué nos dice el versículo 12. Pero mientras más los maltrataban, ellos más se multiplicaban. Entonces a los egipcios les comenzó a dar miedo del pueblo de Israel. La idea del faraón era disminuir a los egipcios, a los hebreos. La idea del faraón era que los hebreos disminuyeran sus fuerzas, debilitarlos. Pero en ese versículo tan bonito y tan importante dice, entre más los maltrataban, ellos más se levantaban. Entre más los atacaban, ellos más fuerza tenían. Escuché alguna vez un dicho por ahí que decía que lo que no me mata me hace más fuerte. Era tal vez la frase que los hebreos estaban poniendo en práctica. Entre más los maltrataban, ellos más fuertes se hacían. Y entre más los obligaban a hacer cosas, ellos más aprendían y más se multiplicaban. Egipto tenía un plan, que era acabar con Israel, pero le estaba saliendo todo lo contrario, porque la actitud de los israelitas era una actitud de personas fuertes, era una actitud de personas esforzadas, una actitud de personas capaces de luchar. Eso estaban demostrando los israelitas. Dice, ellos, entre más los atacaban, más se levantaban, con más fuerza. Hay una frase que se puso mucho de moda, dice, la resiliencia, que es simplemente la capacidad de adaptarse a la adversidad y es la capacidad de poder sobrellevar y de sobresalir en esa adversidad. ¿Qué pasó cuando la pandemia nos atacó a todos? ¿Qué sucedió en ese momento? Muchos tal vez se quedaron ahí en un rincón llorando, pero otros pudieron levantarse. Otros fueron capaces de desarrollar esa fortaleza. Para algunos sus empresas quebraron. Otros, en cambio, generaron empresa. Para algunos matrimonios se divorciaron porque estaban cansados de compartir tiempo con su pareja y con sus hijos. Otros, en cambio, fortalecieron esos lazos familiares. Aprendieron a compartir tiempo con sus hijos, tiempo con su esposa. Aprendieron qué le gustaba a cada uno porque tal vez ni siquiera lo sabían. ¿Qué hace la diferencia entre ese divorcio y qué hace la diferencia entre esa unión familiar? Simplemente la actitud frente a esa circunstancia. Eran las mismas circunstancias, pero la actitud determinaba el éxito o el fracaso. El faraón quería hacer fracasar a los israelitas, pero ellos por el contrario, cada vez tenían más éxito. Tanto que dice que los mismos egipcios les tenían miedo, les tenían temor, porque se daban cuenta que no eran cualquier tipo de persona, que no eran cualquier pueblo, que eran un pueblo guerrero, que eran un pueblo esforzado. El pueblo de Dios estaba demostrando ahí esa fortaleza que solamente Dios sabe dar a sus hijos. Por eso es tal vez es que a nosotros como cristianos muchas veces nos tildan de locos, porque en medio de problemas, en medio de dificultades, tenemos la capacidad de levantarnos. Dios nos da esa capacidad, Dios nos levanta. Nos permite entonces, esos cambios nos permiten desarrollar fortaleza. Cuando son esos cambios que nosotros creemos son negativos, nos permiten desarrollar fortaleza. Decir, esto que está pasando tal vez es difícil, pero es momentáneo y voy a poder salir adelante. ¿Cuántos pensamos tal vez que en medio de la pandemia todo se había acabado? ¿Cuántas iglesias se cerraron por pandemia? Y muy pocas continúan hoy en día, porque otras simplemente se cerraron y quedaron ya a la intemperie. Lo que decimos, cuántas empresas, cuántos matrimonios, cuántas cosas se destruyeron, pero asimismo también cuántas pudieron sobresalir, cuántas tuvieron esa capacidad de desarrollar esa fortaleza, cuántos fueron capaces de adaptarse a una nueva adversidad. Dios hoy nos enseña que tal vez esos cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida, que esas circunstancias
que cambian a lo largo de nuestra vida son simplemente oportunidades para desarrollar nuestra fortaleza. Si te ves obligado a cambiar de trabajo, algunas personas cambian de trabajo porque quieren, porque se sienten capacitados para ejercer otro, porque tal vez les ofrecen un mejor salario. Pero hay otras que cambiaron de trabajo simplemente porque les tocó, porque el dinero no le alcanza, porque tal vez no tiene otra oportunidad, es la única. Pero muchas veces llevados por el miedo, muchas veces llevados por la vergüenza, llevados por la tristeza, no son capaces de continuar. ¿Cómo actuamos nosotros entonces frente a esos cambios? ¿Permitimos o entendemos que somos personas fuertes o nos quedamos llorando frente a esa situación? Hay una canción que se puso de moda y que es una frase que se puso de moda. Dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Muchos tal vez critican esa frase, pero hay otros que tal vez se ha vuelto como una inspiración. Esos cambios en nuestra vida no son para quedarnos llorando, esos cambios en nuestra vida no son para lamentarnos, todo lo contrario, esos cambios en nuestra vida son los que nos permiten desarrollar nuestro carácter para volvernos personas productivas. Dios es un Dios productivo, Dios es un Dios que quiere de nosotros los mejores resultados. Y si permite que esos cambios lleguen a nosotros, es precisamente porque sabe que tenemos esa capacidad de fortalecernos, porque sabe que tenemos esa capacidad de avanzar. Pero depende de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos quedamos llorando o nos volvemos productivos? Vemos al pueblo de Israel. No se pusieron a llorar, no se pusieron ni siquiera a pelear con el faraón, no se pusieron ni siquiera a lamentarse, nada de eso, todo lo contrario, empezaron fue a trabajar. Y entre más los maltrataban, ellos más se multiplicaban, ellos más crecían, porque Dios estaba con ellos. Pero ellos también estaban haciendo su parte. Dios está con todos nosotros, pero nosotros tenemos que también poner una actitud de fortaleza. Entonces, vemos que los cambios nos permiten, como primer punto, desarrollar fortaleza. Segundo, nos permite desarrollar habilidades. Veamos qué dice el versículo 14. Les amargaron la vida forzándolos a hacer adobes, ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaban a trabajar arduamente en todo lo que les exigían. Dice que los obligaron a hacer adobe, los obligaron a hacer ladrillos, y podríamos pensar que inicialmente Egipto era una potencia en el arte de la construcción. Si sabemos, los egipcios, todas sus construcciones eran magníficas y ahora estaban impartiendo de alguna forma ese conocimiento al pueblo de Israel. Tal vez no lo hacían de buena manera. Tal vez su intención no era que el pueblo se hiciera fuerte en las artes de construcción, pero al obligarlos a trabajar de esa forma, el pueblo estaba desarrollando una nueva habilidad. Si recordamos, los hebreos simplemente estaban acostumbrados a pastorear ovejas. Ese era su trabajo. Esa era la única habilidad que los hebreos tenían, cuidar ovejas. Ahora estaban desarrollando de manera obligada una nueva habilidad en las artes de la construcción. Ladrillos, adobes, dice, los obligaron a construir unas ciudades, y para poder obligarlos, primero tenían que darles las bases. Para poder obligarlos a construir y hacer ladrillos, tenían que primero mostrarles cómo se hacían los ladrillos y cómo se construían las cosas. Ese cambio que inicialmente para los hebreos era doloroso, ay no, me están obligando a trabajar de manera ardua, podemos ver que era una manera de ellos aprender el conocimiento, de tener ese conocimiento que tal vez por sí solos no les interesaba o no les llamaba la atención. Si el pastor estaba por allá cuidando sus ovejitas de la manera más tranquila y alguien le decía, ven a aprender a hacer ladrillos, tal vez hubiese dicho, no, es un trabajo muy pesado, yo mejor no lo hago, no, yo me quedo aquí con mis ovejitas. Y se hubiese quedado ahí, simplemente, tranquilo y quieto. Pero era necesario que Egipto utilizara la fuerza,
Era necesario que Egipto utilizara tal vez los malos tratos, que los obligara a moverse. Ahora el pueblo de Israel estaba desarrollando una nueva habilidad. Ahora ellos estaban adquiriendo conocimiento, estaban creciendo, no solamente en número y multiplicándose como pueblo, sino que también estaban creciendo como personas y con nuevas habilidades. Las circunstancias en nuestra vida muchas veces nos permiten entonces desarrollar fortaleza, un carácter fuerte, pero también desarrollar habilidades. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces nosotros no nos arriesgamos a hacer nada, porque estamos acostumbrados a dichas cosas. Ya, ese es mi trabajo, siempre me he desempeñado de esa manera y ya. ¿Y qué pasa cuando llega un nuevo jefe? ¿Qué pasa cuando las normas cambian? Ahí empezamos a pelear, empezamos a renegar, empezamos a querer renunciar a ese empleo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de adaptarnos, ni la capacidad de fortaleza, y tampoco nos interesa aprender nuevas habilidades. Creemos que no somos capaces. Algo sucede en mi trabajo. En mi trabajo en salud, constantemente tenemos que estar evolucionando, porque constantemente hay nuevos procesos, hay nuevos equipos, nuevos dispositivos. Pero muchas veces, cuando llega algo nuevo, nos cegamos y no queremos utilizar eso nuevo. Y dicen, no, pero es que eso es muy difícil, pero es que ese proceso es más complicado, no, pero es que ahora todo lo que nos exigen. Y ahí nos está probando Dios, dice, bueno, esa capacidad de fortalecerse, esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades. En mi caso particular, se aproximan unas auditorías intensas, algo que para nosotros es muy difícil. Pero decimos, si ya lo hemos hecho antes, ¿por qué ahora nos da tanto temor? Ya lo hemos hecho antes. Pero el problema es que ahora se vinieron muchos cambios. Han cambiado normas, han cambiado procedimientos, ha cambiado todo absolutamente y nos toca prácticamente aprender de cero. Pero nosotros no queremos aprender en ocasiones. No, ¿por qué no lo hacemos como lo hacíamos antes? Y sacamos esa frase. Es que antes se hacía de esta manera. Es que antes lo hacíamos así o así. Y así nos certificamos. Pero entonces, ahora nuestro nuevo jefe nos dice, eso era antes. Estamos ahora. Y ahora es que tenemos que aprender a hacer nuevas cosas. Hoy Dios también nos dice eso. Eso era antes. Eso que hiciste y que tal vez te dio resultado en un momento, eso era antes. Y estás en el ahora, en el presente. No podemos vivir siempre del pasado. No podemos vivir amarrados del pasado porque nos vamos a estancar. Todo evoluciona constantemente. El mundo evoluciona. Las herramientas tecnológicas evolucionan. Los hijos incluso evolucionan. Y no podemos quedarnos en ese pasado. Muchos padres tal vez dicen, no, es que yo voy a criar a mis hijos así como me criaron a mí, a punta de correa y a punta de juguete, de látigo. Dicen, no, mire que los hijos también evolucionan. Todo evoluciona, la educación, la salud, las enfermedades de ahora no son las mismas enfermedades de antes. Entonces todo eso influye en nuestra vida y todo eso influye en cómo nuestra actitud va a permitir que eso nos lleve al éxito o al fracaso. Todo cambia. Los abuelitos decían, mis hijos son criados a punta de café, mis hijos son criados a punta de leche de vaca. Hoy en día, mucha gente ni siquiera puede tomar leche de vaca, leche entera, porque ya le hace daño, porque la lactosa le afecta. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Entonces, ahí es cuando Dios nos dice, esos cambios son necesarios hacerlos. Hay cambios que son necesarios. Un cambio de alimentación, un cambio tal vez de rutina. Dicen, no, pero es que toda la vida he hecho mi trabajo de esta forma. Precisamente porque toda la vida lo he hecho de esa forma, es que hoy en día está cansado, es que hoy en día sufre de estrés, es que hoy en día tiene ese dolor de espalda, porque todo el tiempo ha optado la misma postura. Vemos entonces que esos cambios en ocasiones no son tan drásticos como los que vemos aquí. Son cambios que debemos ir adoptando poco a poco para poder mejorar. Dice que entonces el cambio nos permite
desarrollar fortaleza. El cambio también nos permite desarrollar habilidades, adquirir conocimientos, ser mejores. Si desarrollas determinada profesión, no puedes quedarte con los conocimientos de hace 1000 años, los que adquiriste en tu universidad, porque como decimos, poco a poco, eso va cambiando. Yo me gradué de regente de farmacia hace como 11 años, pero las normas que existían hace 11 años son muy diferentes a las que rigen hoy en día. Y tengo que volver a capacitarme, y tengo que volver a estudiar. Y muchas veces a nosotros no nos gusta. Tengo compañeros que dicen, no, pero es que yo prefiero renunciar, estoy cansado, prefiero irme. ¿Por qué? Porque prefiere tal vez tirar la toalla antes que aprender algo nuevo, antes que desarrollar una habilidad. ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla en las diferentes áreas? ¿Cuántos esposos o esposas prefirieron tirar la toalla antes que adaptarse a ese nuevo cambio, antes que reconocer que necesitaba un cambio? Entonces nos dice, es necesario desarrollar esa habilidad, adquirir conocimiento, ponerla en práctica y ser cada día personas más talentosas, sea en la labor que estamos desempeñando o sea tal vez en una labor nueva. Hay personas que han tenido que hacer una labor totalmente nueva, que estaban acostumbrados a trabajar en salud, por ejemplo, pero que ya no pueden hacerlo. Ahora les toca tal vez trabajar en cocina. Algunos, llevados por las diferentes circunstancias económicas o sociales, han tenido que cambiar esa profesión, pero han tenido la capacidad de desarrollar esas habilidades. Hoy Dios nos dice que nosotros tenemos habilidades que tal vez están por ahí muy escondidas, que tal vez ni siquiera queremos ponerlas en práctica o que no queremos aprender. A veces es necesario que alguien nos obligue a hacerlo. A veces es necesario por ahí un faraón que nos obligue a trabajar para darnos cuenta de lo talentosos que podemos ser, para darnos cuenta de todo lo que podemos lograr con nuestras manos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Por eso es que Dios permite todas esas cosas en nosotros, no porque Él sea un mal padre, no porque Él sea un padre rencoroso o que genere miedo, no, sino que lo que Él permite es porque sabe que es beneficioso para nosotros. Dios permitió que ese faraón los obligara para que ellos también se movieran, para que ellos se dieran cuenta de que toda la vida no podían quedarse en Egipto, de que tenían cosas mucho mejores que Egipto. Y más adelante vamos a ver entonces cómo Dios les da esa tierra prometida, cómo habían cosas maravillosas, pero que ellos tenían que luchar y alcanzar. Dios les permite vivir ahí en medio de Egipto, ahora a través de malos tratos, ahora a través de trabajo y esfuerzo, pero también les permite aprender, adquirir conocimiento. Eso que están aprendiendo les va a servir en un futuro. No era simplemente para darle gusto al faraón. Eso es lo que el faraón creía, que al hacer eso los iba a acabar, que al hacer eso los iba a destruir, pero era todo lo contrario. El pueblo se estaba capacitando, el pueblo estaba aprendiendo y estaba desarrollando esos talentos que tal vez los tenían por ahí escondidos o dormidos. Tercero, en medio de los cambios, nos permite poner en práctica nuestros principios y nuestros valores. Veamos qué dice el versículo 17. Pero las parteras respetaban a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. Dejaban que los niños vivieran. Mire que las parteras entonces también estaban sometidas a ese cambio. También estaban ellas como que obligadas a hacer algo. El cambio del faraón, lo que el faraón exigía era que ellas mataran a los niños varones. Les exigía eso, pero dice ellas prefirieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque amaban y honraban a Dios. Estaban poniendo en primer lugar a Dios y estaban poniendo en primer lugar esos principios y esos valores. Los cambios en nuestra vida siempre son necesarios. Los cambios de las circunstancias siempre van a existir. Nuestra actitud debe cambiar en muchas ocasiones. Pero hay algo que no puede cambiar nunca, que son nuestros principios y nuestros valores.
el amor y el temor a Jehová es algo que debe siempre estar como ese pilar. No importan las circunstancias, no importa lo que pase a nuestro alrededor. El temor a Dios debe ser siempre ese primer paso. A las parteras tal vez eso les significaría la muerte. A las parteras tal vez el oponerse ante una orden del faraón significaría arriesgar su vida. Pero ellos prefieren tal vez arriesgar su vida en las manos del faraón antes que arriesgar su alma ante Dios. Ellas demostraron ese amor y ese respeto a Dios, esa fidelidad a Dios. Dios nos dice entonces, todo en la vida puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, nosotros podemos cambiar, pero que no cambie nunca esos principios y ese temor a Dios. Ellas demostraron entonces que el poner a Dios en primer lugar les permitía a ellas crecer y avanzar también. Y es lo que Dios nos dice, tal vez las circunstancias nos llevarán a tomar decisiones difíciles. Si estamos pasando problemas económicos, habrá muchos que vendrán a ofrecernos una solución económica aparentemente la más apropiada. Habrá muchos que tal vez nos presentarán un negocio de alguna manera ilegal. Habrán otros que nos dirán, no, pero si tú haces esto de esta manera, tal vez mintiendo, tal vez metiendo documentos falsos, tal vez llevado por mentiras, nos dice, van a salir adelante y les va a ir bien. Pero ahí es cuando Dios entonces prueba también nuestra fidelidad hacia Él. Cuando estamos hablando de que todo debe cambiar en nuestra vida, estamos hablando de esos cambios, pero que jamás cambie nuestra esencia como personas y como siervos de Dios. Podemos cambiar de apariencia, podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de actitud, pero que nunca cambie esa esencia, que es el servicio a Dios y la honra y la obediencia a Dios. Para las parteras, eso que les estaban exigiendo era algo que iba en contra de ellas, en contra de su moral, en contra de su ética. Pero ellas prefirieron servir y adorar a Dios. Hoy Dios nos muestra eso, que los cambios siempre van a existir, a las circunstancias nos van a obligar a cambiar, pero que no cambiemos esa obediencia y esa cercanía que tenemos con Él, que no cambiemos esas normas que Él ya estableció en nuestra vida. Como en esos trabajos pueden cambiar las normas humanas pueden cambiar cada año, cada 6 meses, dependiendo de la necesidad. Pero las normas de Dios no cambian, esas son únicas, que nos permiten poder seguir adelante todo el resto de nuestra vida. Y eso es lo que Dios hoy nos quiere enseñar a través de este capítulo. Habrán situaciones difíciles, habrán momentos en los que tal vez nos veamos obligados a trabajar arduamente. Habrán momentos en los que personas tratarán de doblegarnos, tratarán de pisotearnos. Habrá momentos en los que tal vez personas tratarán de humillarnos o de hacernos quedar mal. Pero Dios nos dice, mantente fuerte, desarrolla ese carácter, no te la pases ahí lamentándote, no llores tanto, límpiate las lágrimas y levanta y continúa. Segundo, capacítate. Si ves que ese trabajo en el que ahora te tienes que enfrentar es un trabajo difícil, aprende a hacerlo, capacítate. Hoy en día hay muchas maneras de aprender conocimiento y más con el internet y con la tecnología. Hay muchos tutoriales gratuitos incluso de diferentes cosas. La persona que no quiere aprender es sencillamente porque no quiere hacerlo, no porque no tenga los medios. Actualmente hay muchas maneras de adquirir conocimientos de diferentes áreas. Entonces no te quedes simplemente con el conocimiento que ya tienes. Si eres tal vez una costurera, aprende nuevas cosas, la moda va cambiando, entonces aprende a hacer nuevas prendas, a confeccionar de una forma diferente, incluso tal vez a veces más sencilla. Si te gusta la cocina, no prepares siempre los mismos platos, capacítate, haz algo nuevo, un nuevo plato.
Y así en todas las áreas. Dios nos dice, sé fuerte, capacítate, pero nos dice también, pero que nunca cambie esa obediencia y esa sujeción a Dios. Puede cambiar todo, menos nuestros principios y nuestros valores. En la institución donde trabajo hay una frase que la gerente siempre dice. Dice, los principios y los valores no son negociables. Y siempre me ha identificado mucho esa frase y me ha gustado. Ella dice, puede cambiar todo, pero los principios y los valores no son negociables. Puede adquirir conocimiento, pero la calidad humana no se improvisa, decía también otro de mis jefes. Y a eso es a lo que Dios nos quiere llevar en esta noche. Podemos adquirir conocimiento, podemos desarrollar nuestras habilidades y nuestros talentos, capacitarnos, pero nos dice que nunca cambie nuestra esencia, que sigamos siendo esas mismas personas humildes, esas mismas personas obedientes, que sigamos siendo esas personas que tratamos a todos con respeto, con amabilidad. No que porque ahora tenemos un grado más o un conocimiento más, entonces voy a menospreciar a otros. No, dice que tu esencia no cambie, que esa obediencia a Dios no cambie. Las normas del mundo cambian, pero las normas de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces cuando nosotros decidimos y aceptamos ese cambio, que de las circunstancias o ese cambio en nuestra vida, siempre manteniéndonos firmes ante la presencia de Dios, llegan entonces recompensa y llega a nuestra vida mejores cosas. Veamos qué dice el versículo 20. Dios bendijo a las parteras. Los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron mucho. Llega bendición entonces cuando aceptamos ese cambio, cuando permitimos que las circunstancias cambien, pero nosotros y nuestra esencia con Dios sigue intacta, llega la bendición a nuestra vida. Y llega también la multiplicación. Ahí en el versículo 21. Dios hizo que las familias de las parteras tuvieran muchos hijos, porque ellas respetaron a Dios. Entonces vemos que el aceptar ese cambio, pero mantenerse firme en sus valores y en sus principios, permite recibir esa bendición de parte de Dios, esa multiplicación. En nuestra vida podríamos llamar buenos resultados. Esa multiplicación, a ellas las bendijo con muchos hijos. A nosotros nos va a bendecir Dios con buenos resultados. Que ese proyecto, que ese trabajo que estamos desarrollando va a dar buenos resultados. Tal vez al principio parece que no, tal vez al principio es complicado levantar un negocio, tal vez al principio es complicado atraer clientes en esas ventas, tal vez al principio es complicado hacer ese trabajo manual que estás desarrollando, pero cuando ejerces eso con esfuerzo, con habilidad, desarrollando tus habilidades, tus talentos, con trabajo, pero sobre todo cuando te sujetas a Dios, entonces puede haber esa multiplicación y hay esos buenos resultados. Dios quiere que demos buenos resultados en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, secular. Dios, hemos dicho siempre, Dios es un Dios de excelencia y quiere cada vez personas de excelencia. El pueblo de Israel estaba muy cómodo. El pueblo de Israel se había acostumbrado a recibir todo de manera gratuita. Estaba muy cómodo desarrollando esa profesión como pastores, pero ahora era necesario que aprendieran también otros talentos, que aprendieran de construcción, y era necesario también que fuera probada su fidelidad, que fuera probada su obediencia. Y para la gloria de Dios, esas parteras salieron victoriosas en esa lucha. Esas parteras, el hecho de sujetarse a Dios y de ser obedientes y temerosas de Dios, les permitió entonces ser personas bendecidas, con muchos hijos y con muchas cosas. Hoy Dios nos dice eso. Tal cual como esas parteras salieron victoriosas en medio de un problema tan grande, Dios nos puede sacar a nosotros victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Hoy Dios quiere decirnos, no importa las circunstancias que estemos pasando, Él es nuestro Dios y Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él no va a desamparar a su pueblo. Así como protegió a las parteras para que no le sucediera nada, así como protegió a su pueblo
que aunque tal vez estaban pasando dificultades y malos tratos, les permitió multiplicarse y crecer. Eso mismo continúa haciendo Dios con nosotros. Hoy Dios nos dice, los cambios son necesarios. Todo es necesario que cambie, pero nuestra actitud va a hacer la diferencia. Ya para finalizar, veamos que dice Filipenses 4, versículo 8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, y mantengan su mente ocupada en eso. Dios nos dice entonces, en medio de esa circunstancia difícil, llena tu mente de cosas buenas y positivas. ¿Qué circunstancias estamos viviendo actualmente? Tal vez tienes una deuda. Dios nos dice, bueno, piensa en cosas buenas, en cosas positivas. En primer lugar, organízate. Organiza y mira cómo estás llevando a cabo esas finanzas. Tal vez esa deuda no es por falta de dinero. Tal vez esa deuda es por falta de organización económica. Porque gastas y no tienes un control de eso. Aquella persona que tal vez está pasando problemas matrimoniales. Dios dice, tal vez es necesario un cambio. Es necesario que cambies de actitud y de pensamiento. Tal vez siempre has mirado a la otra persona como la mala del paseo. Siempre has mirado a tu pareja como el malo o la mala. Siempre miras en tu pareja los errores. Dios nos dice, no, piensa en lo bueno que tiene esa pareja. Piensa en lo maravilloso, en lo que te enamoró de esa persona. Aprende a amarlo, a quererlo. Valora esas cualidades. Si tal vez estás pasando problemas en tu salud, y si aparte de estar enfermo de manera física, eres aquel que se llora y se lamenta y que ha entrado en una depresión terrible, Dios dice, cambia de pensamiento, cambia de actitud. Esta enfermedad puede sanarse, pero siempre y cuando cambiemos de actitud. Muchas veces nuestra actitud es la que no nos permite tener esa sanidad física. Dios quiere entonces que tengamos primero una sanidad interior para poder expresarlo de manera exterior. Todas las cosas que estamos haciendo en nuestra vida, en ese trabajo, en esa universidad, Dios nos dice, no, míralo de manera positiva. Si tal vez te encuentras a lo largo de tu vida con esas personas al estilo faraón, personas rudas, personas de carácter fuerte que solamente quieren lastimarte, que solamente te atacan, no llores, no te lamentes, más bien aprende de esa persona. Aprende a sobrellevar esa circunstancia. Si recordamos, si tal vez han tenido la oportunidad de tener un maestro bravo, aquel maestro enojado, aquel maestro exigente, realmente son los maestros de los cuales uno más aprendió. Esos maestros que a uno le exigían y que tal vez lo trataban mal, son personas que dejaron marcada una huella en nuestra vida. Tal vez no es la forma correcta, pero en ocasiones es la manera en la que nosotros necesitábamos para aprender eso. Tuve uno de mis jefes en los que me trataba muy mal, que al principio me hacía llorar de sus malos tratos, pero decidí que no iba a permitir que me siguiera haciendo llorar. No le peleé, no me enfrenté a él, sino que aprendí a hacer las cosas como él mandaba hacerlas. Entonces cuando llegaba a tratarme mal me decía, Magda, tal cosa, ya está, doctor. No sé qué, ya está, doctor. Lo que de acá, ya está. Los colombianos tenemos una frase, dice, no dar papaya, no dar oportunidad a que otras personas se aprovechen, no dar oportunidad a que algo pase. Así que aprende de ese cambio. Si nos encontramos en la vida con personas de ese tipo, personas difíciles, no demos papaya. Aquel jefe que tal vez le molesta la impuntualidad, no llegues tarde. Aquel maestro que le molesta que el alumno llegue tarde a clases, no llegues tarde. Aquel maestro que le molesta que el alumno no haga bien sus carteleras, aprende a hacerlas de la forma correcta. Aquella mamá que tal vez se enoja y da cantaleta porque el hijo es desordenado, no hagas enojar a tu mamá,
ordena las cosas. Y así podríamos ver la solución a muchos de nuestros problemas. Hoy Dios nos dice entonces, la actitud frente a esos cambios es lo que marca diferencia. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que nos respalda, pero a veces permite que pasen esas diferentes situaciones para que nosotros nos despertemos y aprendamos a ser mejores. Dios es aquel que adiestra nuestras manos para la batalla, porque sabe que necesitamos pelear, porque sabe que necesitamos desarrollar y sacar adelante esas capacidades, esos talentos que Él mismo nos ha dado, pero que nosotros los tenemos dormidos. Dios quiere que saquemos adelante toda nuestra mejor actitud frente a estas situaciones y que nos demos cuenta que los cambios son necesarios y que nos permiten desarrollar cada día nuestro carácter. Amén. Mis hermanos, qué bendición entonces poder compartir este tema con cada uno de ustedes. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Que Dios nos ha permitido este ministerio hermoso para poder desarrollar también nuestras capacidades, para poder aprender a fortalecernos, para depender totalmente de Él. Alguna vez yo le comentaba a mi pastor y yo le decía, tengo miedo de predicar, pastor, tengo miedo. Y él me decía, eso está bien, porque significa que aún dependemos de Dios. Y eso es lo que en esta noche hoy los invito a cada uno de ustedes, a seguir dependiendo de Dios, a ser como esas parteras, a confiar fielmente en Él y a no dejarnos dominar de las circunstancias, que nuestra obediencia a Dios sea siempre lo primero. Y luego entonces Él nos permitirá desarrollar esas habilidades, esos talentos. Las circunstancias a veces son difíciles. Todos tenemos problemas, cada quien a su modo, pero todos podemos salir adelante. Mis hermanos, entonces vamos a darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos mil gracias, oh Dios, porque tú a través de tu palabra, Señor, hoy te has manifestado en gran manera, bendito Rey. Porque tú nos muestras, bendito Dios, que tal vez estamos cómodos en muchos lugares, porque tal vez estamos cómodos en diferentes áreas, y que si seguimos de esa manera simplemente vamos a ser destruidos. Otros tal vez arrebatarán lo que nos pertenece a nosotros, mi Dios. Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, que podamos tomar del faraón, Señor, esa iniciativa de cambiar y de levantarse, que podamos tomar del faraón tal vez esa actitud de querer mejorar y de no dejarse vencer, que podamos tomar de los israelitas la capacidad de fortalecerse, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de sobrellevar y de salir adelante en las adversidades, que podamos tomar de las parteras esa fidelidad a ti, mi Dios. Padre Santo, reconocemos, bendito Dios, que sin ti no somos nada, que necesitamos tanto de tu presencia, Señor. Por eso, bendito Padre Celestial, hoy te pedimos, oh Dios, que cada día nos hagas más fuertes, Señor, que nos fortalezcas en tu fe, mi Dios, que esa fe no falte, mi Rey, que no importa las circunstancias, que no importa lo que esté pasando, bendito Padre, que nosotros podamos levantarnos tomados de tu mano, mi Rey, y que en vez de llorar, Señor, que en vez de lamentarnos, aprendamos, bendito Dios, a desarrollar nuestras capacidades, aprendamos, bendito Dios del cielo, a sacarle provecho a esas cosas, bendito Dios. Padre Santo, no queremos quedarnos en el fracaso, todo lo contrario, mi Dios, queremos levantarnos como un pueblo productivo, un pueblo que da buenos resultados en todas las áreas de nuestra vida. Hoy entregamos, oh Dios, todo lo que somos, mi Señor. Entregamos nuestras debilidades, entregamos tal vez nuestros errores. Permítenos, oh Dios, analizarlos para poder enmendar esos errores, bendito Dios. Entregamos también nuestras habilidades, nuestros talentos, que nos permitas reconocerlos, bendito Dios, para potencializarlos cada vez más, que podamos poner todo ello a tu servicio, al servicio de nuestra familia, al servicio de ese trabajo que desempeñamos. Grande y maravilloso eres tú, Dios de los ejércitos. Permítenos actuar con sabiduría frente a aquellas personas opositoras, frente a aquellas personas que quieren dañarnos. Que seas tú, oh Dios del cielo, el que nos respalda, que seas tú, oh Dios del cielo, el que nos protege. Eres tú el que se encarga de todos esos enemigos que se quieran levantar.
Confiamos en tu presencia, Señor, confiamos en ti y te agradecemos, mi Dios amado, por todas las cosas que tú cada día nos das, bendito Rey. Hoy entregamos este ministerio maravilloso por el cual tu palabra llega hasta los últimos rincones de la tierra. Hoy bendecimos, oh Dios, aquellas personas que financian este ministerio, Señor, a través de los diezmos y de las ofrendas, Padre Santo. Hoy te pedimos que multipliques, oh Rey del cielo, ese dinero que ingresa a ese alfolí, bendito Dios, y que permitas que sea multiplicado, Señor. A las parteras, oh Dios, les multiplicaste su descendencia, Señor, por obediencia a ti, bendito Padre. Hoy te pedimos, Padre, que hagas un milagro sobrenatural en nuestra vida financiera, Señor, a través de este ministerio, bendito Rey, para poder seguir compartiendo tu mensaje, bendito Padre. Que bendigas al dador alegre, Señor, que ese 90% que queda en nuestras manos sea multiplicado, Señor bendito. Padre Celestial, para poder seguir sembrando en tu obra, bendito Dios. Aquel que no tiene semilla, aquel que no tiene, Señor, esa semilla, sé tú dándole, bendito Dios, para poder sembrar. Padre Santo, que nuestra actitud cambie, Señor, que aprendamos a ver siempre las cosas buenas, que aprendamos a valorar, que en vez de llorar, Señor, ya no seamos mujeres ni hombres que lloran, que ahora seamos mujeres y hombres, no que facturan, sino que oran y que se entregan delante de ti, bendito Rey. Grande y maravilloso eres tú, mi dulce Padre. Confiamos en tu grandeza y confiamos en la grandeza que harás en cada uno de nosotros, mi Rey Celestial. Hoy bendecimos a todas las personas que se han congregado en esta noche, a nuestra familia pastoral, bendito Dios, que sea tu presencia guardándolos en todo momento, llenándolos de tu amor, de tu sabiduría, que esa doble porción de tu espíritu, Señor, esté sobre nuestra familia pastoral, sobre todos los siervos y líderes, Señor amado, sobre las cabezas de las iglesias, bendito Padre Celestial, para que estés tú, Señor, dirigiendo a tu pueblo, bendito Padre amado. Bendice, oh Dios del cielo, da sabiduría, Señor, da amor, bendito Padre, de nuevo para poder compartir tu mensaje, bendito Rey. Bendice a cada persona, a cada familia aquí representada, Señor. Que ese amor tuyo, mi Dios, sea reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Grande y maravilloso eres tú, mi Padre Celestial. Hoy, bendito Rey, Rey amado, terminamos este culto, pero sabemos que tu presencia nos acompaña en cada momento y donde quiera que estemos. Gracias te damos, Padre Santo. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces así finalizamos nuestro culto. Recuerden que somos una iglesia, un ministerio de estudio y apoyo bíblico, que todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga, que tengan una noche y puedan descansar en la paz de Dios.